Bueno, vamos a explicar este mapa mental sobre el caso de la clínica Los Anitos. Yo decidí poner como problema principal el problema del inventario. Causas principales, por así decirlo, tenemos las limitaciones que viene dado por la burocracia, el individualismo que se da dentro de la organización, la falta de compromiso de cada uno de los empleados dentro de la organización, que finalmente lleva a que cada uno opte por realizar las acciones que más le convengan individualmente y no de forma que puedan cumplir sus labores de manera eficiente. Otro problema que se identifica en el caso es la búsqueda de culpables. Esta búsqueda de culpables está relacionada con el no actuar oportunamente, ya que vemos durante el caso que muchos de los personajes lo que hacen es quejarse desde que desde hace un tiempo han habido irregularidades en el sistema, que algunas personas no están respondiendo de forma adecuada, pero han vivido con estas irregularidades y con estas disgustas. Lo que hacen es que no han actuado en el momento oportuno. Y esto conllevó que en este momento la ausencia del medicamento haya causado la muerte de un paciente. Entonces la falta de compromiso al mismo tiempo con el no actuar oportunamente lleva a que los mismos empleados tengan que buscar culpables para lavarse las manos, por así decirlo, al momento de responder por algo tan grave como la muerte de un paciente por ausencia de un medicamento. También tenemos la poca transparencia que se da en algunos de los personajes, ya que mienten y el momento no se involucran completamente con lo que están haciendo. Entonces llevan un proceso irregular que hace incumplir algunas normas de la empresa a tal punto que, por así decirlo, se pasan por la galleta a a los procesos y a la normatividad interna de la empresa que hace que funcione de forma correcta. Ahora vamos a hablar en sí como de cada personaje y cómo se interrelacionan unos con otros y las causas que, que ayudan al problema, que han llevado al problema. Por parte del doctor Papagayo, se ve que hay una total o parcial falta de conocimiento del movimiento de la clínica. No sabe que el jefe de compras había faltado, había sido reemplazado por Carlos, un amigo de Pepito. Entonces esto ve que al uno no saber o no estar en contacto completamente con la empresa, con el movimiento de ella, va a llegar el punto en que no se sabe qué está sucediendo y, y pues las consecuencias van a ser graves. También se ve que hay una necesidad de poder, por así decirlo, ya que en una parte del caso, dos de los empleados tratan de acercarse a la oficina y aquí se presencia como las limitaciones que hay, la burocracia tan alta que hay en la organización, ya que unos empleados para poder hablar con el doctor de forma directa tienen que pedir una cita. Es así que el momento de decir que es de forma laboral, se les dice que posiblemente para la próxima semana. Y entonces se ve que hay un abismo como de comunicación, por así decirlo, también entre los directivos y el resto de los empleados. Eh, de mismo modo tenemos como a Inés, la de bodega, y a Pablo, el de planeación, que van de la mano, por así decirlo, ya que son los que inicialmente le está echando la culpa al problema. Pablo inicialmente con una frase que alude a todo dice no es mi culpa. Al decir no es mi culpa se está librando y está mostrando su falta de compromiso por el problema que hay en la empresa. Ok, ya hubo muerto, ya sucedió lo que tenía que suceder, pero no es momento de buscar culpables, sino es momento de tomar acciones y tratar de corregirlo para que no vuelva a ocurrir nuevamente. Del mismo modo, Pablo también ya había presentado algunos problemas, algunos disgustos por la falta de ineficiencia de Carlos. Entonces, entonces con la falta de ineficiencia de Carlos, pero igual no actuó oportunamente. Entonces, ya el momento de actuar cuando deciden entre él e Inés imprimir todos los símiles y todas las pruebas, ya había sido muy tarde, se había causado la muerte de un paciente. Entonces, lo que nos indica es que no hay que esperar
a que suceda algo para actuar o presentar nuestras inconformidades ante algún movimiento irregular en la empresa. Lo mismo pasa con el comportamiento de Inés. Se ve una falta de inventario, pues por culpa por parte de ella también, ya que hace tiempo, como ella dice con esa frase, había mandado las órdenes que necesitaba el medicamento, pero cuando a la ausencia de eso y que no llega el medicamento, pudo haber tomado acciones, haber sido más proactiva, buscar otras soluciones, hablar directamente con los directivos, pero esa no fue la decisión de ella. Ella decidió simplemente no actuar y quedarse callada hasta el momento que pasaran las cosas. También se muestra que Rebeca, la encargada de recursos humanos, hay una, por así decirlo, una poca transparencia con el manejo que le da el proceso de selección, ya que, por así decirlo, en el momento de ella tratar de actuar proactivamente, cuando el jefe anterior de compras renuncia, ella ve la necesidad de contratar a alguien para suplir ese vacío, porque hay una auditoría pronto de la ISO. Pero en este momento tratar de actuar proactivamente se vio que las consecuencias fueron peores. O sea, por la desesperación de tratar de suplir un hueco en la empresa, contrató a alguien que no era el adecuado ni cumplía con las expectativas. Entonces, el mismo proceso inadecuado, que no se le hizo las pruebas a la persona, entonces llevó a que finalmente se desarrollara toda esta trama y llevara a la muerte de un paciente. Tenemos por otro lado también a Pepito, que es el de suministros, y a Carlos, el directamente involucrado, por así decirlo, en el problema, que presenta una relación interpersonal, lo que lleva a que haya como una pérdida de objetividad por parte de Pepito, que es el jefe de suministros, a tal punto que no cree que su amigo de toda la vida sea el culpable y pasa a echarle la culpa a tanto a Inés como a Pablo. Esto en la organización crea un ambiente de discordia y como al haber preferencias entre los otros trabajadores no van a estar conformes y no van a decir trabajar de la misma forma. Entonces hay un problema de la pérdida de objetividad. Lo mismo que con Carlos. Carlos se siente tan cómodo que ya tiene trabajo acumulado, la poca experiencia que tenía y nunca lo manifestó, nunca decidió tener una orientación. ¿Esto por qué? Porque se sentía apoyado por las relaciones interpersonales que tenía con su amigo. Eh, por otra parte se ve que también Carlos presentaba una poca transparencia al momento de realizar las órdenes o se veían faltas en los balances, que faltaba plata y, o sea, obraba completamente en contra de las políticas de la empresa. Entonces, todas estas causas y relaciones entre todos estos factores finalmente llevaron a que a que se a que sucediera lo que la muerte de Juan por la ausencia del medicamento. Principalmente este es el mapa mental y vemos como todo está relacionado entre sí, vemos como eh, la falta de compromiso, el individualismo, la búsqueda culpable, la poca transparencia, la burocracia, todo esto son elementos que impiden que las organizaciones sigan su flujo natural y causen retrasos y posiblemente al final tengan causas desastrosas que, que no era el objetivo inicial de alguna empresa. Gracias.